Muchas gracias por seguir en sintonía de Conocimientos TV. Agradecemos mucho siempre lo que nos mandan al WhatsApp, a las redes sociales, sus preguntas, sus aportaciones e incluso sus sugerencias. Y a raíz de eso es que hemos considerado hacer un programa con referencia a lo que ha pasado en este año, que ha sido totalmente atípico, que ha sido un año que nadie pudo haber, ni siquiera haber considerado que en algún momento íbamos a cambiar radicalmente un montón de formas, desde el trabajo, desde la educación, en un montón de elementos, pero hoy nos vamos a centralizar en lo que es la educación que dio un giro totalmente, y un giro porque así lo ameritó, así se tuvo que haber tomado como un plan B alternativo, y por ello hemos tomado que nos oriente más relacionado a este tema William González, que aparte de ser licenciado en psicología, que ha aportado por muchos años su pastoreo a nivel en el colegio o liceo Cristiano Roca de Ayuda, tiene mucha experiencia en eso. Aparte de eso, un gran amigo, un hermano en Cristo de muchos años, que conoce mucho del tema de la educación, de trabajar con chicos y todo. Y también a Rolando, gracias por acompañarnos, Rolando, porque de alguna manera hay un montón de cosas, ¿verdad, Rolando? Que no solo podemos ver la parte de educación, sino que también tenemos que ver la parte de esto. No está escrito en ningún lado, sino que de repente cambian, resetean todos los programas que venían, y de repente todos van a su casa, todos tienen que aprender, pero queremos también saber, pastor, cómo lo tomó la gente. Hay preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cómo ves tú, cómo fue el rendimiento ahorita de este año en el colegio en relación, como se le conoce como método tradicional, versus que es desde casa? Bueno, gracias Rafa, y gracias Rochi, así le decimos cariñosamente. Claro que sí. Ahí, mira, como decías tú al principio, esto nos agarró de sorpresa a todos. Nadie estaba preparado para esta situación, ninguno. Y uno de los fenómenos que se dio fue que la gente pensó que iba a ser corto, ¿verdad? Que iba a ser transitorio. Entonces se acomodó mucha gente, ¿verdad? El alumno, el padre de familia, entonces porque se nos daba información cada 8 días, ¿verdad? Y cada 8 días pensaba la gente, ya vamos a volver. Y nadie pensó que iban a pasar meses y meses, y nosotros igual. Entonces ese acomodamiento fue un poquito difícil, ¿verdad? El alumno, el tener ahora en casa a los hijos. Y es que fíjense que hay una situación que hemos analizado, ¿verdad? Que se dice que salimos de lo normal, pero ¿qué tan normal era nuestra normalidad que teníamos? ¿Qué tan normal? Cuando teníamos un alumno que salía a 4 de la mañana de su casa, que llegaba a 4 o 5 de la tarde a su casa, que el papá llegaba 5, 6, 7, y que el horario efectivo de relación que tenían eran 2 horas diarias. Claro. Imagínate, 2 horas diarias, y luego pasamos a tenerlo 24 por 24. Todo eso emocional cambió, pero y la gente quería ya, ¿cuándo mandamos a este muchacho a estudiar otra vez? ¿Cuándo? Pero ¿qué tan normal era esto? Claro. Era que no era, realmente estábamos viviendo entre el tráfico, entre el estrés, y no nos estábamos dando cuenta que era una oportunidad, que realmente lo que teníamos era una gran oportunidad. ¿Por qué? Fíjate tú, y por lo que decías tú del rendimiento, que a veces hay cosas que la gente dice, no, es que no está en el colegio y ahora está desde casa. Sí, pero ahora duerme bien. Claro. ¿Verdad? Porque antes, si iban ustedes a la iglesia y salían de la iglesia, que ahora llegaban a su casa. Y si era lejos y tráfico, ¿y cuántas horas efectivas dormía el muchacho? El niño. ¿Verdad? Y si se iba en bus, ¿cuántas horas dormía? Se dormía en el bus. Que era un mayor porcentaje. Que mayor porcentaje. Entonces, ¿cuánto tiempo de atención efectiva puede tener un niño después de no dormir bien? ¿Cuánta capacidad tiene? Pero ahora, mejor, ¿cómo supervisaba usted la alimentación de su hijo? Usted le mandaba su lonchera y no sabía si se la comía, se la quitaban o la regalaba, y después compraba otras cosas. Claro. Ahora usted lo tenía ahí. Entonces es una gran oportunidad. La educación de un giro, yo creo que Dios nos dio la oportunidad
en este último tiempo de tener a nuestros hijos en casa. Y eso es una de las cosas tremendas. Te das cuenta si está comiendo bien o mal. Te das cuenta cómo ha crecido. Te das cuenta rápido si algo no está bien en él. Exacto. Rápido, ¿verdad? Entonces, pasamos esa primera etapa y luego empezamos a caminar ya en una educación más formal. Y entonces tratamos que los chicos tuvieran su horario normal. Por ejemplo, empezamos las clases a tal hora y a esa hora estás ahí, ya bañadito, cambiadito, uniformado, ¿verdad? Ya, porque igual va a estar el maestro y empiezan las clases. Esto costó un poquito, ¿verdad? Claro. Porque el alumno ya se había acomodado, decía, sí, voy a mandar lo que me dijeron unas mis guías y aquí estoy, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que no era así, que habían salido, porque como no entregaste, no, ¿ahora qué hago, verdad? Yo le escribo, decía una mamá, el de un niño de sexto primaria, que decía, yo le voy a escribir a la directora para que me acepte mis tareas. En fin, entonces esto, luego el estar en esta parte, claro que hay afecta, claro, el desarrollo social y muchas cosas, pero es una oportunidad y eso es como tenemos que verlo, una oportunidad de relacionarnos en casa. Y quiero cerrar con esto. ¿Ustedes saben cómo se inicia la celebración del 1 de mayo, el Día del Trabajo? Compártenos cómo. En Estados Unidos empezaron a protestar los trabajadores porque tenían turnos de 14 horas. Y entonces ellos empiezan a protestar porque bajo el lema 888, 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con la familia y 8 horas para dormir. Y esa era la consigna, que se pierde en el tiempo, ¿verdad? Y ahora no teníamos 8 horas para dormir, menos 8 horas para estar con la familia, ¿verdad? Y muchas horas para trabajar. Entonces yo creo que es una oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Y definitivamente no podemos descuidar y no podemos tampoco dejar pasar esta oportunidad de decir, el colegio que tú estás al frente, el Liceo Cristiano Roca de Ayuda, pues definitivamente también se acopló, porque definitivamente, como tú decías, en un principio, si bien es cierto que el cambio fue radical, al final se acoplaron y dijeron, bueno, sí, porque no puedes, como hay un dicho que dice, no puedes llorar sobre la sopa derramada, no puedes seguir queriendo insistir en algo que ya no es, que ya no se va a dar, sino que tienes que reinventarte y cambiar el esquema y la forma de hacerlo. Y eso no quiere decir que baje la calidad, sino que definitivamente continúa, solo que las reglas del juego son diferentes. Y están escribiéndonos al WhatsApp, obviamente, familias que están interesadas de lo que estamos conversando. Y hay un fenómeno más, que es que ahorita esta educación, por lo menos lo que ustedes ofrecen ahorita, es una expansión, ¿verdad? Es una expansión porque ahorita alguien, yo tenía deseo de estudiar ahí, pero vivía hasta el lado opuesto, no importa lo que tú decías, duerme más y no importa, porque de todos modos vas a poder conectarte y las reglas cambiaron. Pero vamos a hacer un corte y al volver vamos a seguir conversando con esto.
La nueva forma de educación es lo que estamos hablando el día de hoy. No la forma, al decir forma, porque la esencia no cambia. La esencia está ahí plasmada y las condiciones están dadas. Solo sería la forma, como bien lo decía el pastor Willy, que definitivamente hay muchas, yo veo muchas más ventajas en todo eso, ¿verdad, pastor? Porque definitivamente hay una relación más. Tú conversabas aquella vez de que, pues, de alguna manera, ahorita te evitas ya de transmitirte del punto A al punto B, y ahorita únicamente lo que tienes es conectarte, ¿verdad? Porque incluso tú me decías, yo tengo que estar conectado a algunas especializaciones que tú estás llevando, y eso también ayuda, ¿verdad? Que te evitas de tráfico y todo eso. Sí, realmente. Sí. Eso es lo que tienes que ver, ¿verdad? No sé si tú quieres hablar algo de eso. Sí, realmente esto pues ha ayudado, ¿verdad? Aún en el asunto del tráfico de nuestra ciudad. Mucha gente que vivimos pues retirado de nuestra ciudad, salimos a Villanueva, por decir algo, y entramos a la capital, ya encontramos pues que descendió el tráfico y se ha tomado esta iniciativa de tener la educación virtual, y realmente pues sí nos ha ayudado, pero también, Pastor, también nos ha afectado, por ejemplo, a los niños, ¿cómo se dice la palabra esta? Socialización. Perdón, se me trabó. Pero ellos se han sentido también un poco que les falta tener la interacción con otros muchachos de su edad, ¿verdad? ¿Cómo van ustedes a ayudar en ese sentido? Sí, fíjate que ha sido algo bien especial, porque definitivamente, como estamos acostumbrados al contacto de la relación, los primeros meses que era un encierro total, ¿verdad? Pero lo hemos hecho a través de diferentes actividades, ¿verdad? Como hemos tenido diferentes plataformas donde ellos se ven, interactúan, incluso hacemos clases extra horario, ¿verdad? A veces una pijamada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se conectan todos, ya no tienen problema de que vas a ir a dormir a otra casa, no tienes problema de trasladar, sino que estaban ahí, con la supervisión del maestro, contando alguna historia bíblica, platicando de algunas cosas. Incluso nuestros devocionales, cuando estamos con los chicos, nos ponemos a platicar a veces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Y qué podemos platicar? Y empiezan a ellos a platicar, más allá de recibir clases, ¿verdad? Sino que, ¿cómo estás? Y te bendigo, Rolando, que estás allá, ¿cómo te extraño? ¿Y cómo está tal cosa? Y se platican, y empieza esa interacción. Hoy, gracias a Dios, ya se abrió el país, ¿verdad? Y entonces ya se tienen diferentes opciones. Ya claro. Donde recomienda a uno, vaya con su familia, con sus hijos, a lugares seguros, ¿verdad? Y puedan tener una interacción, a jugar. Hay grupos seguros, como puede ser que vivamos cerca y mis primos viven cerca, ¿verdad? Y entonces podemos tener la reunión familiar sin ningún contratiempo. Pero los maestros se han dado la tarea, se han especializado un montón. No tienes idea de cuánta capacitación han tenido, manejar redes, manejar programas de edición de video, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dar una clase con efectos especiales, en fin, un montón de cosas. Claro. Entonces el niño trata de interactuar un poco más en lo que va entrando a esto. Ponete, nosotros hacemos devocionales allá con los chicos y les decimos a los pequeños, oye, ahorita es hora de devocional, vayan a traer sus instrumentos. Entonces ellos van y traen su instrumento, ¿verdad? Pero como están muteados todos, ¿verdad? Entonces ellos hacen y juegan y somatan y su pandero y se desbordan y hay una ventaja, ¿verdad? Nadie le va a decir, qué feo tocas, qué bulla, mire, él no sabe tocar, él desafinó y tal cosa, sino que esa libertad de expresión. Con los más grandes hemos tenido el poder platicar cómo están. Increíblemente los más grandes a veces se siente que es un poquito más el efecto, ¿verdad? Porque tienen otras metas, ¿verdad? Pero han ido ahí, ¿verdad? Los que salieron ahorita graduados y que van a entrar a la universidad con el mismo sistema, ¿verdad? Pero ellos llevan una ventaja, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces toda esa capacitación que han tenido los maestros, el hecho de tener esas clases extras, donde se puede usar más la imaginación. Por ejemplo, hicimos una actividad que era el Día de la Biblia, hicimos un recorrido por la historia de la Biblia o por el mundo, entonces ponemos un museo en Francia, ¿verdad? Entonces, por las aplicaciones puedes tener el recorrido virtual de ese lugar. Claro. Y les decimos algo que habíamos dejado de que los niños usen su imaginación. Exacto. ¿Verdad? Vamos a ir, ahorita nos subimos a un avión, entonces viene la maestra, hacemos todo el efecto y los niños también tienen que usar su imaginación. Claro. En cambio, antes lo teníamos todo como que puesto, ¿verdad? Y tú sabes que la imaginación es el paso previo a la creación, a crear algo, a la creatividad, ¿verdad? Entonces, si el niño puede imaginar,
puede crear. Entonces yo creo que todo eso, y ahora ya sabemos el otro año 2021 que vamos a ir en esa línea, aún tenemos más actividades por hacer con los chicos para evitar eso que tú decías, que es bien importante. Claro, y yo también quisiera aportar algo, y es que, pues, si querés me voy a remontar un poquito más atrás, pero vale, yo creo que vale poderlo combatir. Yo me preguntaría a qué escuela asistió Abraham o Jacob. No, fue de casa, aprendió en casa y fue ahí educado y fue ahí preparado. Si bien es cierto que hay factores externos de conocimiento que son transmitibles, pero mucha de la forma de la educación antigua sí era, ¿verdad? Claro. Pues si nos venimos a la Edad Media, pues un poquito más para acá también, por ejemplo, hay muchos que se prepararon en casa. Isaac Newton cuenta la historia que fue uno de los que se preparó de pequeño y luego obviamente tuvo acceso a una educación mayor, pero yo creo que esto también, ya el ser humano estaba preparado para esto, ¿verdad? Que muchas de las cosas, y otra cosa, y tú me corriges, Pastor Willy, muchas veces también se ha delegado la función del ser padre y madre, se le endosan al maestro, ¿verdad? Y decir, bueno, Claro. que de una vez que él, hasta los problemas emocionales, como que, bueno, mandémoslo al colegio y ahí está, pero realmente esa función es nuestra como padre y definitivamente el colegio lo que va a aportar es una parte educacional, pero muchas veces se le ha delegado totalmente esa función. Entonces también ahí hay un poco como que ese shock, pero como que ese reseteo de hoy, ¿verdad, Pastor? Nos da a pensar que nosotros también tenemos que jugar un papel, que también nosotros no es hacer tu tarea y estás chateando o viendo un programa, etcétera, sino que también tenés que tomar el rol que te corresponde y de alguna manera sentarte con tu hijo y decirle, mira, te veo ahí que estás conectado, pero como que no logras el wifi necesario, entonces, ¿en qué puedo ayudar? Y hacer esa función. Entonces, yo pienso que muchas de las cosas que nos ofrece este 2021, como tú lo decías, Pastor Willy, va a ser algo que nos va a traer como beneficio y que tampoco podamos verlo como que, bueno, entonces ahorita qué vamos a hacer. Eso es como cuando todo el mundo usaba, no sé si tú te acuerdas de QPro y pasamos a Excel. Ah, no, yo quiero seguir trabajando QPro, pero si ya Claro. no, ya eso ya se quedó atrás. Ahorita la nueva moda es el Excel. Y es lo mismo, ¿verdad? Mira, eso era la forma antigua y ahorita está la nueva forma. Y gracias a Dios el colegio ya está preparado. Tú decías, hay cosas que están preparando, innovando, reinventándose. Tienen plataformas, me parece que tienen equipos, tienen pues un sinfín de cosas que van a ayudar en pro del alumno. Pero vamos a seguir conversando, solo vamos a ir a la pausa y volvemos. Nueva forma de educación post pandemia, podemos hablarlo así, y podemos estar hablando del ciclo que ya se nos acerca, que es el 2021, que ya es una nueva forma. E incluso detrás de cámaras conversábamos, Rolando, que tú decías también hasta hay ventajas económicas detrás de esto, ¿verdad? Compártenos algo de eso. Sí, no, realmente hay ventajas económicas. Por ejemplo, para ir al Liceo Cristiano de Roca de Ayuda, a mí me tocaba muy lejos. Yo vivo en Villanueva y ahora pues se puede economizar el combustible, la refa, que realmente en la casa es más saludable, hablando lo Claro. real, porque Claro.
los muchachos pues se compran un Dorito y ya no se comen el pan, entonces es más saludable en la casa. Pero Pastor Willy, ¿ustedes cuáles van a ser sus cuotas o cómo van a trabajar este año? Bueno, pues hemos tenido, pensando en la economía de los hermanos, una baja en las cuotas, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí en pantalla los teléfonos a los que se pueden comunicar para pedir la información. Otra de las cosas es el gasto del uniforme, ¿verdad? Claro. Que pues ahora vamos a estar siempre con las normas que debemos de tener para estar vestidos, pero le evitamos el gasto del uniforme al papá. También lo que tú decías, el transporte, ¿verdad? ¿Cuánto se gastaba en gasolina o en bus? Y aparte el costo emocional, ¿verdad? Porque cuánto enojo no ha habido en los carros que alguien no se levantó. A 5 minutos, tú le decías, 5 minutos, ¿cuánto representaba en enojo tal vez, ¿verdad? Porque alguien se tardó en salir y ya llegar al colegio con una molestia. Entonces eso es otra situación. Y la distancia, usted puede estar ahora en cualquier lugar del país, ¿verdad? El Ministerio de Educación acaba de publicar el acuerdo donde se autoriza la educación virtual en los colegios, ¿verdad? Y entonces tenemos todas las plataformas y cuántos papás nos dicen, pues yo vivo lejos, yo vivía en tal lugar, yo vivo en tal otro, pero hoy no. Hoy lo que tiene que hacer usted es buscar un rincón adecuado, ¿verdad? Cuando no rincón no es que lo tenga arrinconado, un lugar adecuado, un rincón educativo, ¿verdad? Así es. Con la conexión adecuada, con el equipo adecuado, donde su hijo se sienta bien, pueda levantarse, porque van a tener sus lugares de relax también, ¿verdad? Sus momentos entre clase y clase, qué sé yo. Y que esté bien conectado y usted va a estar en un colegio que usted tal vez soñó estar, ¿verdad? Claro. Y que por la distancia, pero vas a tener a un maestro que está hablándote a ti por las plataformas, ¿verdad? Y que te dice, mira, Rafa, ¿qué opinas tú de tal cosa? Y que ahí vas a opinar y te vas a dar a conocer. Y eso es parte de lo que se vive de aquí en adelante, no es el 2021. Claro. Esto es parte de la educación que va a quedar después Así es. de la pandemia, que es una de las cosas que, pues ahora la gente, tengo papás que me dicen, yo vivo en el Progreso y ahora vamos a estar mis hijos acá. Vivo en Antigua, Guatemala, nos acaba de llamar una familia de San Marcos. Y me dice, yo represento a 20 familias de San Marcos, entonces vamos a estar esta semana en la charla que van a dar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, la ventaja del poder comunicarse, la ventaja del poder también buscar la cantidad de tiempo adecuado de una clase, Así porque es. puede haber una interrupción, el compañerito que te llama la atención y que te está interrumpiendo, ¿verdad? Y que tal y tal cosa, en fin. Y otra es poder sacar las habilidades, lo que tú decías, conocer las habilidades de nuestro alumno y sus debilidades. Yo ya conozco a mi hijo y digo, bueno, sí, es cierto, ¿a qué le cuesta un poquito poner atención? Si era cierto lo que me decía la maestra, ¿verdad? O, ¿qué pilas en matemática, verdad? Que me estoy viendo y entonces fortalecer lo que tiene débil, seguir fortaleciendo lo que ya es una fortaleza en ellos y poder lograr el mejor resultado. Y algo que es esencial, estar en casa, como tú lo decías. Y es algo que uno ve. ¿A quién quiere usted que tenga a su hijo en casa, educando? Porque el maestro entra a tu casa. ¿A quién quieres que entre a tu casa? Así es. ¿Quién quieres que entre? ¿Un maestro que le va a enseñar cualquier cosa? ¿O alguien que tenga una visión, tenga el temor de Dios y crea lo mismo que tú crees y pueda quitar de la educación algunas cosas que van en contra de lo que nosotros pensamos? Porque hoy en este tiempo, con tantas cosas a nuestro alrededor, Dios permite que nuestros hijos estén en casa? ¿Por qué? Claro. Tiene que haber un propósito. Ese propósito es la administración de los hijos del padre hacia el hijo, la administración de un maestro, ministro, de un pastor con el cual se pueda congregar en el colegio, ¿verdad? Y tener sus devocionales para que esta generación no se nos pierda. Así es. Porque uno de los grandes enemigos de la generación de los niños y jóvenes es la educación. Es un enemigo, a pesar de que uno piensa, no, pero es que en la educación nosotros podemos enseñar cualquier cosa. La educación no es propiedad de un ministerio de educación. La educación en el mundo está dirigido por organizaciones mundiales que te dan qué y no solo te dan el qué, te dan el cómo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enseñar? Y te llevan los libros, ¿verdad? Con una línea, Así es. ¿verdad? Nosotros hacemos allá algo que se llama buscar calabazas envenenadas en los libros. Porque hay cosas que dicen, no, como encontramos una vez con una maestra de biología y vimos el libro de cuarto primaria en el tema de reproducción.
y vimos el libro de cuarto bachillerato en el mismo tema. El tema de cuarto primaria eran hojas y hojas y hojas explícitas. El de bachillerato era bien resumido, así. Y dice, ¿por qué al pequeñito le vamos a dar tanto detalle? ¿Y por qué al grande no? Y entonces, no, es que, y ahí viene la otra parte que tú decías, la educación del papá en casa. ¿verdad? Claro. Que hay cosas que el papá enseña, hay cosas que ya le habíamos delegado a las niñas, ¿verdad? Ponerte qué cosas van a pasar cuando tengan su desarrollo, era algo muy, muy propio de la mamá y la hija, ¿verdad? Y lo tuvo que hacer el colegio porque ya la mamá estaba muy ocupada, pero ahora ya está en casa otra vez. Y entonces, hacer esa mancuerna, iglesia, casa, colegio, un triángulo donde puedan estar sus hijos en este último tiempo tan peligroso. Y pues eso es la visión nuestra en el Liceo Cristiano Roca de Ayuda desde hace 29 años. Sí. Hacer eso, yo creo que hoy en día lo estamos haciendo y creo que hoy en día, en este tiempo tan peligroso para los niños y los jóvenes, estamos en la importancia de una visión apostólica en la educación. Claro que sí, y nosotros en Conocimientos TV estamos queriendo aportar, dar ese grano de arena a esa forma nueva de educar, a esa forma que está ahí, que está dado. Muchos lo ven como una desventaja, muchos lo ven como que, bueno, y ahorita qué hago con mis chicos, pero dejos de verlo como una desventaja, miremoslo como una oportunidad de poder estar con ellos y también descubrir nuevas cualidades en ellos. Una cosa más y que quisiera dejar acá como algo que tal vez no es cuantificable, pero el pastor Willy hizo énfasis en eso, es si le pudiéramos dar un valor al tiempo de esas 3 horas de tráfico, ¿cuánto nos costaría ese tiempo que jamás lo vamos a volver a tener? Que tal vez un desayuno que nunca nos pudimos dar la oportunidad de dar, pero hoy lo podemos hacer y eso también es parte de las ventajas que hay y estamos seguros que las entidades de colegio, como el caso del Liceo Cristiano Roca de Ayuda, lo está viendo. Este programa da para mucho más, este tema da para muchas cosas más que seguro estamos que te van a interesar. Desde ya te invitamos, si tú, padre de familia, estás interesado en la educación de sus hijos, escríbanos, haznos unas preguntas en concreto al WhatsApp o a las redes sociales y nosotros, e incluso si dependiendo de muchas preguntas que quedamos pendientes, vamos a producir otro programa para seguir conversando de la nueva modalidad de la educación del siglo venidero o lo que va a seguirse en el futuro. Por el momento es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.